Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, este programa se llama Canarias Mi Mundo, un programa que pretende acercarte a la realidad canaria, a nuestra identidad, a nuestra cultura. Hoy voy a tener la suerte de compartir contigo un programa muy especial. Por muchas razones. Primero, porque la primera parte del mismo se grabó fuera de los estudios de Canarias Radio, concretamente en el ex convento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, hace algunas semanas. ¿Por qué allí? Porque allí se ha celebrado durante el mes de marzo y durante este mes de abril, se celebra el Santo Domingo en ciclo, un encuentro cada miércoles de las 3 últimas semanas de cada uno de estos 2 meses, marzo-abril, en el que la cultura, la música, el canto, la danza, el teatro, el humor, se dan cita en esta edición número 6 de este ciclo que tiene un marco inmejorable, el del ex convento de Santo Domingo, como te digo. Tuve la suerte de que en este encuentro pude hablar con el alcalde de la ciudad, con Luis Geray Gutiérrez. Con él abordaremos la primera parte del Canarias Mi Mundo y luego, en la segunda parte, tendremos oportunidad de acercarnos a la poesía, de la mano del presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, Antonio Martín Piñeiro, en un espacio que él ha querido titular Desde la Ventana. Así queda formalmente invitado e invitada a disfrutar de este Canarias Mi Mundo, que hoy se mete de lleno en la cultura. Empezamos. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Luis Geray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y en este espacio tan bonito y emblemático a la vez, ¿no? El convento de Santo Domingo es un referente patrimonial de primer orden de la ciudad y que puedas estar aquí en este entorno para nosotros es un auténtico orgullo. Un honor para mí poder estar justamente en esta ciudad a la que tanto cariño le tengo, porque siempre fue una de mis 2 ciudades, San Cristóbal de la Laguna y últimamente pues Santa Cruz de Tenerife, que es donde pasé distintos momentos de mi vida. En su caso, de la Cuesta a la Laguna, ¿no? Quedaba cerca más o menos, ¿no? Sí, bueno, realmente mi familia nace prácticamente y se desarrolla y se cría en el entorno de la Plaza del Cristo, ¿no? Y uno tiene siempre esa cierta cosita, ¿no? De decir que de la Cruz de Piedra para abajo también hay... También es la laguna. También es la laguna, ¿no? Y eso a veces el lagunero y la lagunera de pro no lo entiende. Y bueno, tengo que decir abiertamente que los que sentimos la laguna sabemos que este municipio es como me gusta definirlo a mí, es un pueblo de pueblos. Allá donde vamos, todo barrio o todo entorno urbano tiene su identidad y eso hace lo hermoso de este municipio, ¿no? Que en todos lados nos identificamos de esa parte. Si vas a la punta, bien sabes, Alexis, sí, que la gente dice yo soy puntero y después de la laguna. Pero... Sí, bueno, son pequeñas repúblicas independientes, ¿no? Cada barrio, cada esquina, sí, cada rincón, en Valle de Guerra pasa 3/4 de lo mismo. Efectivamente. Pero la realidad es que después, al final, nos sentimos orgullosos todos y todas de ser de este municipio tan maravilloso, con más de 500 años de historia y que fue el epicentro de desarrollo de esta isla, ¿no? Y que ahora le toca ser quien ostente la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, y lo dice y todavía me quedo un poco, pues, como quien dice, pues, agarrándome las rodillas, ¿no? Como estoy haciendo ahora. La realidad es que tenemos, pues, una sensación como que la responsabilidad de este municipio cada día aumenta. El estar al frente de las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, efectivamente, no podemos obviar
el exceso o la exigencia, que mejor dicho, no exceso, la exigencia que requiere. Hablamos de las 15 mejores ciudades de España, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas en materia turística. Los informes a nivel estatal que ha llevado a cabo Tour España escenifica a nuestras 15 ciudades como ese valor excepcional que tiene la marca España fuera de nuestro país, y créeme, Alexis, cuando digo que ser la única ciudad de Canarias con esta distinción, aportando tanto a nivel internacional a nuestro país, es motivo de un orgullo máximo, ¿no? Pero por otro lado también esa responsabilidad se acentúa cuando uno está al frente de esas 15 ciudades, que sabe perfectamente que cada cual tiene su propia identidad, pero que formamos parte de un todo. Y esto me dice, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa trabajar de manera estructurada, organizada, colaborativa, conociendo las debilidades, por supuesto las fortalezas, pero más allá de las fortalezas, las debilidades de las ciudades. Yo siempre que me preguntan sobre esta responsabilidad que ostento al ser presidente de las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, me retrotraigo a los años en los que nadie quiere hablar ya, de estos fatídicos años de pandemia. ¿Y por qué? Porque cuando estábamos al frente, los alcaldes y alcaldesas de estas ciudades, del grupo, decidimos por unanimidad iniciar un estudio fehaciente, decidido, de abrir nuestras ciudades, de conocer la realidad. ¿Por qué éramos nosotros mejor que otras, ¿no? Que esto está feo que lo diga yo como presidente, pero al final queríamos conocer cuáles eran esas debilidades y esas fortalezas. Y una de las mayores fortalezas que tenemos como ciudades del Grupo de Patrimonio Mundial de la Humanidad reside en que somos espacios abiertos al aire libre, que apuestan por la cultura de manera decidida, que apuestan por la tradición popular, que apuestan por dar a conocer su historia desde una perspectiva, digamos, de andar por nuestros entornos, pero sobre todo la importancia de tener un servicio marcado por la excelencia. Un peninsular que llega ahora a las islas sabe que si llega a San Cristóbal de la Laguna y se queda unas horas aquí, ya tiene las ganas de volver. Y eso lo tenemos ya contrastado con estudios que hemos hecho de nuestra ciudad. Pero si vas a Santiago de Compostela o te vas a Salamanca, sabemos que hay turistas que buscan esa calidad, esa excelencia, y se dedican a recorrer nuestras 15 ciudades, antes que otras muchas, antes que las grandes urbes, antes que, por ejemplo, otro tipo de ciudades más rurales. Al final, el convivir entre lo natural, el patrimonio y sobre todo la historia, todo eso combinado y sazonado, como digo yo, con la mejor de la gastronomía, nos está dando un plus de calidad que hemos ido a Fitur hace escasamente unos meses, en enero, con una vitola, digamos, una garantía de excelencia. Y eso a nosotros nos ha colocado ahora mismo siendo uno de los referentes a nivel nacional. ¿No le tocó a usted tomar las riendas de San Cristóbal de la Laguna en un momento fácil? Bueno, al principio no se sabía lo que venía a continuación. Hablamos del 2019 en adelante y luego apareció la dichosa pandemia. No ha sido un peregrinar ligero, pero sin embargo tengo la sensación de que ha sido muy enriquecedor. Yo le voy a decir, bueno, nos vamos a tutear, ¿no? Te voy a decir... Bueno, tiene usted libertad para tutearme, ningún problema. Que sinceramente ni en la peor de las pesadillas uno hubiese imaginado todo lo que hemos tenido que afrontar, ¿no? Pero voy a decir públicamente que para mí ha sido una experiencia vital única, un aprendizaje que para mí va a ser imposible de olvidar, pero sobre todo una experiencia vital importante. Hemos sabido capear cuestiones tan complicadas como una ola migratoria de primer orden. Ya se olvida la gente de que este municipio fue el único de Canarias en abrir sus puertas a estas personas que llegaban a miles a nuestras costas con la única meta de mejorar su vida. Y aquello fue complicado. Después llegó la pandemia, una situación en la que nosotros sabíamos perfectamente que los que estaban decidiendo por encima de nosotros en el ámbito municipal, Alexis, lo que estaban haciendo era comandar a los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios a ejecutar aquellas decisiones, aquellas leyes. Y no fue fácil. Me acuerdo como si fuese hoy, después de aquella intervención que hizo pública el presidente del gobierno, donde decretó aquel estado de emergencia
en el que tuvimos que sacar a los vehículos de protección oficial y de la policía local con la megafonía para que todas aquellas personas que estaban pues disfrutando de las calles de nuestra ciudad tenían que ir de inmediato a sus viviendas, y para mí fue muy duro, porque estábamos limitando la libertad de las personas, y aquello para mí fue extremadamente duro. Y una tras otra de las decisiones que fuimos tomando, que eran arriesgadas, las estábamos tomando con muchísima cabeza porque sabíamos que era lo mejor para la ciudadanía. Y tengo que decir, de esa experiencia, que tenemos un municipio maravilloso. Y esto está feo que lo diga el alcalde, pero tenemos un municipio donde la gente se conciencia desde el minuto uno de lo que estábamos ahora mismo combatiendo, que era aquel microbio o bacteria invisible, que no sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero sabíamos que se estaba llevando a familiares y amigos, ¿no? Y al final, yo puedo decir con orgullo que los laguneros y las laguneras, como siempre han demostrado, también hay que decirlo, en todos los barrios y pueblos, se comportaron de una manera exquisita y respetaron muchísimo las directrices marcadas por este ayuntamiento. Y por supuesto no me puedo olvidar de aquellas personas que estuvieron en primera línea de batalla, ¿no? De aquellos agentes de la policía local que incluso llegaban, me tocábamos en el ayuntamiento, me tocaban la puerta y me decían: alcalde, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero cuente con nosotros. Estamos aquí para ayudar. O la gente de Protección Civil, o la gente de Cruz Roja. Me acuerdo de aquellas llamadas cruzadas con el hospital, en la que la gerente me decía: esta situación, alcalde, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos que tenemos que trabajar de la manera más unida posible porque es la única manera de combatirlo. Y esa experiencia de vida es imposible, y digo, reitero, imposible de olvidar. Pero yo soy una persona bastante positiva y por naturaleza, no sé por qué, pero lo soy. Creo que es una constante en mi vida, ¿no? Y creo que de todo se aprende y tiene que mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. Y por eso empezamos a trabajar, impulsar políticas en donde nosotros entendíamos que la gente, cuando saliese de aquel retiro, de aquella exigencia de estar en sus casas, lo que iba a tener era ganas de libertad, nunca mejor dicho, de estar en la calle, de encontrarse con una agenda social amplia, de tener recursos donde ir y donde encontrarse, digamos, bien. Y eso La Laguna fue muy clara, ¿no? Marcamos, no sé si recuerdas que fuimos el único municipio de toda España que decretó y que acordó por unanimidad en este ayuntamiento decretar la cultura como bien de primera necesidad. Y aquellos, me acuerdo en aquellos momentos que era todo muy convulso, Alex, y algunos me decían: alcalde, esto lo estás haciendo para quedar bien, y esto que la política ahora te lanzo una piedra y recojo pues un bloque, ¿no? Y al final, con el paso del tiempo, hemos demostrado que el 30% del PIB que se genera en este municipio deriva directamente de la cultura. Que la empleabilidad en el municipio, hay un 12% que se dedica directamente al ámbito de la cultura, de manera, digamos, directa o indirecta, que se generan unos entornos de economía y generación de riquezas en nuestro municipio, derivado también de la apuesta decidida por la cultura popular, por la cultura de todo tipo, por tener una agenda amplia de actividades en la vía pública. Al final eso nos ha dado unos resultados magníficos. Y esos resultados no los digo yo tampoco, están ahí, lo puede contrastar cuando quieran. El municipio que mayor generó durante la pospandemia y a día de hoy se ha convertido ya en un referente de toda Canarias, ¿cuál es? Pues nuestro maravilloso municipio de San Cristóbal de la Laguna. Que además ha incrementado su presupuesto en casi un 30%, si no me equivoco, en cultura, precisamente en los últimos años. Sí, porque estamos convencidos de que la apuesta por la cultura es la apuesta por el desarrollo de la sociedad. Y no es que lo crea bueno, pues vamos a probar. Es que hay que leer en este caso, ¿no? Y hay que saber que ahora mismo La Laguna se ha convertido en un referente. Hablábamos con los artistas y nos decían que siempre tienen un sí en la boca todos los equipos del área de cultura, de festejos del ayuntamiento, de participación ciudadana, para impulsar esos proyectos. Hablábamos con los empresarios que se dedicaban a llevar a cabo eventos de primer orden y decían: es que nosotros queremos trabajar con La Laguna. Hablábamos con la hostelería, porque esto es un cúmulo, ¿no? Esto es una cadena. Claro, todo. Y todos me decían: alcalde, es que, por favor, puedo decirle la anécdota, parad de hacer actos, porque es que no damos a más. Entonces, yo esto lo siento como una obligación. Y para mí, el legado que se queda en La Laguna en estos 4 años
yo siempre lo digo que va de la mano de la apuesta decidida, sin vendajes, sin ningún tipo de obstáculos que hemos hecho con la cultura, en todas sus variantes, Sí. desde la cultura más tradicional a la popular, pasando por el empoderamiento de los grupos colectivos que tiene este municipio, musicales, de teatro, de artistas de toda índole. Bueno, nadie se puede olvidar de las fiestas del Cristo de este año, ¿no? O del anterior, después de aquella pandemia que salíamos y restricciones, ¿no? Y me decía a Bubu Caca, Sí. abiertamente, nunca pensamos estar nosotros en el Cristo cuando tenemos una parodia del propio Cristo de la Laguna, Sí. ¿no? Y nunca pensamos que se iba a llevar a cabo esta parodia aquí. Gracias, porque al final entiendo que desde el respeto total y absoluto a todas las formas de pensar hay que potenciar la cultura. Y luego después una de las cosas más maravillosas que yo siempre he dicho, ¿no? Y con esto termino de este asunto, que me encanta hablarlo de esto, porque fuimos quienes apostamos por primera vez en decretar también a la Semana Santa como bien de interés cultural. Y usted me dice, ¿por qué lo hizo? Hombre, porque tenía que hacerlo, ¿no? Porque yo creo que lo es. Creo que es un bien de interés cultural, indiscutiblemente, la Semana Santa Lagunera. Porque todos los informes que teníamos nosotros, los estudios que se habían hecho de esta ciudad, nos decían que una de las, digamos, de las fechas más señeras, más importantes, más destacadas de un año en La Laguna era la Semana Santa. Porque durante muchísimo tiempo sabíamos que había un incremento de turistas en nuestro municipio, pero nadie lo había cuantificado, nadie lo había, digamos, desarrollado en documentos. Y nosotros sabíamos que la Semana Santa, aparte de ser identificada con el municipio de San Cristóbal de la Laguna por idiosincrasia, nunca mejor dicho, por identidad, por todo lo que es la historia, digamos que conjuga que una persona creyente, que yo lo soy, yo nunca lo he negado, o quien no lo sea, pueda convivir y seguir aportando en nuestra ciudad. Y eso, para mí, tengo que decirlo, que ha sido también una apuesta que era quizás algo arriesgada, ¿no? No, yo creo que no, porque además yo soy de la opinión de que la Semana Santa en La Laguna es la más importante de Canarias, por imaginería, por platería, por historia, por tradición, sin desmerecer otras Semanas Santas, evidentemente, que son importantes, como la del casco de Las Palmas de Gran Canaria o la de propia de Santa Cruz de Tenerife, pero en La Laguna es difícil competir con la Semana Santa lagunera, tan arraigada y que no se entendería de otra manera, fíjese, fuera de la ciudad de La Laguna, ¿no? Porque un poco eso tengo la sensación de que sucede en esta ciudad, sobre todo cuando hablamos del casco, ¿no? de toda la zona centro histórica. Es difícil entender la cultura en La Laguna fuera de este contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estamos en este convento de Santo Domingo y se presta a que sea uno de los centros neurálgicos, que no es el único, pero es uno de los más importantes indiscutiblemente en los últimos años, referenciales en cuanto a movimientos culturales. La Laguna invita, por lo que veo y por lo que siento, a participar de cualquier manifestación artística vinculada a la cultura. Y eso es así, sea en la calle o sea en el interior. Es así. Y somos cuna de grandes artistas, desde la lírica hasta el otro día mismo, que el mismo Falero, este chico de 13 años que ha recorrido... Está estrenando discos de un portento este muchacho. Que es una cosa que yo veía ahí cómo hacía sus arreglos con la voz y me quedaba fascinado este fin de semana. Quiero decir con esto que no solamente desde la perspectiva ya del arte, sino al final el creer que la cultura es el vehículo que hace que cualquier tipo de sociedad se vaya a desarrollar desde la perspectiva más positiva del desarrollo, es, digamos, para mí lo más importante. Y sí es cierto lo que acaba de decir con anterioridad, ¿no? Nosotros sabíamos que la bandera de La Laguna era la cultura, pero que esa bandera quizás estaba media asta. Y había que revertir esa situación. Teníamos que primero convencer a los nuestros, a ese tejido asociativo que tenía la sociedad lagunera, desde desde danza hasta teatro, pasando por artistas músicos de primer nivel, pero también volver a involucrar a los grupos, ¿no? A esos
grupos de folclore que existen, de danza tradicional, incluso a los grupos de gran solera, como el Orfeón, o por ejemplo, sin ir más lejos, los grupos de carnaval, que es cultura popular, también se sientan identificados con la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Y yo ahí estoy convencido que reside la importancia y la majestuosidad de la laguna en el ámbito cultural, que todos tenemos nuestra posibilidad de aportar y encima tenemos la puerta abierta para aportarlo. Y al final no podemos compararnos con otros municipios, ni queremos, pero sí es cierto que hemos ido incrementando paulatinamente y con cierta responsabilidad en el ámbito cultural. Mire, hacía el año 2020, antes de entrar en pandemia, Alex de la Iglesia me decía en el festival Isla Calavera que Sitges se había convertido en un referente internacional del séptimo arte porque había apostado firmemente por el cine de animación, ¿no? El cine fantástico, mejor dicho. Y me dijo, estando como ahora mismo, ¿no? Muy pegado en un asiento del Multicine de Tenerife, me tocó el codo y me dijo: alcalde, ¿por qué no apuestas por esto? ¿Por qué no crees firmemente en este proyecto del cine fantástico Isla de Tenerife? Yo creo que tiene un potencial terrible. Desarrollamos un proyecto, Daniel, tengo que decir, y Ramón, que tienen una fundación sin ánimo de lucro y que trabajan firmemente por el séptimo arte, tienen un proyecto maravilloso para la ciudad, e hemos ido impulsando ese proyecto de tal manera que ahora mismo se ha convertido en el segundo después de Sitges. El Isla Calavera. El Isla Calavera. ¿Y dónde? ¿Sabe cómo se llama? Sí, se llama Ciudad de la Laguna, ¿no? Ciudad de la Laguna, efectivamente. Eso al final es impagable. Es impagable que digamos, proyectos de esta envergadura vengan artistas del primer nivel. El otro día estuvo Loles León. Estuvieron homenajeando el cine español. Efectivamente. Estos días. Con esas muestras de cine. Pero creo que Carlos Aceves el otro día, que creo que se llama así de apellido, decía abiertamente, dice: hombre, es que yo recuerdo en el año 2019 y veo lo que veo ahora y solamente tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Porque es tanto el músculo que ha tenido esto que al final nos encontramos con un festival que vale la pena, que se identifica con la ciudad, que muestra una parte de la cultura que hasta ahora nadie se había, pues digamos, dado cuenta de que era un filón. Y por otro lado también generamos lo que te decía antes, ¿no? Riqueza, digamos, generamos empleo y por supuesto también creamos una ciudad muy viva. Desde luego viva está, porque es difícil encontrar un sitio para tomarse algo, sea durante la mañana, durante la tarde o durante la noche. Me imagino que los laguneros y las laguneras estarán contentos, ¿no? Estarán, yo creo que disfrutando también ellos de esa ciudad y de esta numerosa cantidad de personas que visitan, propios, extraños, y que deambulan por las calles disfrutando de un museo, de una exposición, de una actuación. La ciudad realmente tengo la sensación de que está viva más que nunca, ¿no? No es solamente que esté viva más que nunca, es que digamos que la actividad es tan continuada que al final eso crea como una especie de imán que hace que todo el mundo quiera venir. El efecto llamada. El efecto de llamada, efectivamente, ¿no? Y hay una de las cosas que yo siempre he dicho, digo, hay espacios que hasta ahora no se habían reconvertido. El caso de la ermita de San Miguel va a ser un espacio dedicado exclusivamente a ámbito cultural, desde una obra de arte, pasando por una obra teatralizada o una exposición X. Pero hemos reconvertido las ruinas de San Agustín, 85 años después, esperando los laguneros y las laguneras, y lo vamos a dedicar también con un espacio multifuncional donde por fin la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, dentro de su propio casco, tenga un espacio abierto para que cualquier tipo de actividad cultural también se pueda recoger. Y eso, como he dicho con anterioridad, ¿no?, genera que la gente cada vez esté más contenta, también aporta muchísimo a la ciudad desde la perspectiva de ver y sentir una ciudad viva. Y también hay que decir que hay que buscar los equilibrios, porque a mí me gusta en todo momento, con honestidad y transparencia, decir que no podemos obviar
ni tampoco podemos olvidar y dejar a un lado que en el casco de la Laguna somos de las pocas ciudades de esas 15 que tenemos en España que tiene esa distinción de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que todavía tiene vecinos y vecinos que conviven y viven en esta ciudad. Es decir, frente al desalojo paulatino que está teniendo otras ciudades, de vecinos que ya no quieren vivir ahí porque se han convertido en ciudades museos, San Cristóbal de la Laguna es la excepción. No nos estamos convirtiendo en eso, estamos intentando convivir y equilibrar también el descanso de nuestros convecinos con una actividad importante de actos y de mantener esa ciudad en el más alto nivel, desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Y eso lo estamos haciendo a través de esas comisiones que hemos creado, de convivencia con los artistas que están en la calle. Es donde único está, bueno, no sé si regulado, pero... Reglado. Reglado, más que regulado, reglado, sí, gracias. La música en la calle, que me parece una maravilla, de verdad, porque es el único sitio donde se puede escuchar libremente música en la calle y los propios músicos se encuentran con el apoyo, ¿no?, municipal, de decir, bueno, tenemos un horario, lo organizamos, así es. Porque la ciudad que suena es una ciudad alegre, ¿no? Tienes toda la razón. Y yo soy un firme defensor de que las ciudades tienen que tener, no solamente tener vida, sino que también parezca que tengan un punch, algo diferente, ¿no? Que tú vengas y qué bonito. No solamente el recorrido de nuestras calles, que por eso tenemos esta distinción de Patrimonio Mundial, sino también porque aparte de todo eso está sazonado con buena música, con artistas que pueden estar encima de un escenario y nos deleitan con un auténtico concierto, o en un momento determinado encontrarte a Fran Baraja, que sé que es un histórico en la Torre de la Concepción con su contrabajo, pues haciendo de su música pues un regalo, ¿no?, a todos a quien nos visita. Eso es complejo, ha sido difícil. Seguimos trabajando con ellos, porque al final un músico siempre es un arma libre, y eso bien sabes tú, Alexis, de lo que estoy hablando. Pero la realidad es que, bueno, mucho trabajo hace posible que al final los resultados sean muy positivos. Okay. Algo tendrá que tener en la lista de pendientes, ¿no?, digo yo. Sí, mucho. Por eso me presento de nuevo a las elecciones. Yo en temas políticos no entro, desde luego. Lo digo porque es importante, ¿no? Es importante que nadie se olvide que llevamos 2 años y medio prácticamente encorsetados. Todos aquellos proyectos que son importantes de desarrollo de esta ciudad, de la noche a la mañana se truncó. No había posibilidad ninguna, administrativamente hablando, de llevar a cabo por los trámites, ¿no? Pero pasado aquello parece que ahora todo es más fácil. Sí, eso sí. Aparentemente, ¿no? Por lo menos ya tiene el cuerpo hecho, digo. Me decían especialistas de la universidad que se dedican a estudiar la mente humana, que dice, esto va a pasar. Hace ya años, me decía, esto va a pasar. Lo que estamos viviendo ahora va a pasar. Dice, no, que ya adelantaban lo que venía. Claro, dice, va a pasar. La gente no se olvida de los malos momentos. La gente olvida rápido lo que no quiere recordar. Okay. Y eso está estudiado, científicamente contrastado. Así que olvídese, alcalde, que me lo decían, olvídese, alcalde, que cuando vengan no les vayan a hacer ver que usted lleva ya 3 años aquí gobernando. Y querrán que los proyectos de su pueblo o de su barrio se impulsen, y que ¿por qué no lo ha hecho? Entonces, ¿por qué no lo hizo en su momento? Pero es que no hay tiempo material de hacer todo lo que me imagino que uno se plantea hacer durante una legislatura. Eso es una realidad y una máxima, ¿no? Los que estamos al frente de las administraciones públicas, fíjense que yo pienso que todas las personas que están ahí en primera línea quieren lo mejor para sus entornos. Creo firmemente en esto. Si no, no sería alcalde, ¿no? Ni siquiera estaría en esto. Cierto es que cuando uno se da digamos, de frente con la realidad administrativa, con la burocracia, es más complejo de explicar, que te das cuenta de las dificultades, ¿no? Pero sí es cierto que frente a un modelo puedes contraponer otro modelo. Y por eso digo, una de las cosas que a mí me gustó más defender durante estos 4 años es la recuperación de nuestra identidad, de la laguna. Y por eso hemos presentado el proyecto de recuperación de lo que fue la laguna en sus orígenes, ¿no?, con ese humedal.
que creemos también que va a ser un espacio ganado, un espacio ganado para cualquier tipo de vecino que quiera pues leer un libro en un paisaje, en una zona verde dentro del casco, o incluso recorrerlo con su familia y amigos. Va a ser un lugar de hacer deporte o lo que estime, garantizando siempre incluso la seguridad de las personas, ¿no? Porque al final la laguna, no olvidemos qué es lo que es, y que nace porque evidentemente en todo su entorno de esa laguna eran los terrenos más fértiles que habían en esta isla, ¿no? Garantizando la seguridad, porque estamos rodeados de estas montañas tan maravillosas de San Roque y de la Mesa Mota, y ese macizo de Anaga, pero también porque al final digamos, la propia identidad de la laguna, sabemos perfectamente los laguneros y las laguneras que no hay nada más bonito y más orgullo que pueda tener una persona que recuperar el pasado, ¿no? Y esa es también muestra de que nosotros estamos intentando apostar por recuperar la historia de nuestra gran ciudad. Este proyecto está, quizás hubiésemos impulsado todo antes, pero la realidad es la que es, y me quedo también con una pequeña espina, ¿no? Yo he dicho abiertamente que creo firmemente en la recuperación de la Plaza Abajo. Los laguneros y laguneras sabemos lo que estamos hablando, estamos hablando de la Plaza del Adelantado, con el entorno. Usted la llama Plaza de Abajo. Yo lo llamo Plaza de Abajo. Yo también. Pero, ¿por qué? Pues porque al final creemos firmemente en esa recuperación como una zona también que puede aportar al ocio, a la convivencia vecinal, y apostamos por un mercado, por la Recoba. Apostamos por una zona de encuentro, de sociabilizar, de estar tomándonos un café, un cortado, o hacer la compra en nuestro mercado de abasto. Y cierto es que nos encontramos una situación en la que esta parte faltaba por ordenar, no teníamos la posibilidad de canalizar los barrancos de la carnicería porque es paso previo para la creación del mercado. Ya tenemos el OK del Consejo Insular de Aguas, por cierto, con ese proyecto que hemos impulsado desde la concejalía, y tendremos muy pronto ya las palas trabajando en este caudal del barranco, ¿no? Y también eso, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que a posteriori, y de la misma manera que estoy diciendo una cosa, paralelamente estamos trabajando ya en el nuevo mercado, que va a ser un lugar fantástico, porque vamos a tener incluso una zona también de ocio y de exposición pública, y de que podamos tener la oportunidad de crear esos espacios que son tan bonitos en la laguna, ¿no? De convivencia y de generación de economía. Y de los barrios me imagino que tendrá una lista de peticiones que se le han ido acumulando, me imagino, ¿no? Los barrios y pueblos de esta... Porque mire que es grande la laguna. Eso iba a decir. Y encima somos el único municipio que abraza a otro, ¿no? Como digo yo, porque abrazar a Tegueste no es fácil, y al final también colindar con la capital es complejo, porque no olvidemos que hay calles en que empiezan en la laguna y terminan en Santa Cruz, en la zona de Taco y La Cuesta, pero también en la zona de Valle de Guerra con Tacoronte, o estar en esa disputa permanente con otras administraciones para saber hasta dónde llega la titularidad de quién. Claro. Sí es cierto que los barrios y pueblos de nuestro municipio tienen mucha identidad. No es lo mismo las necesidades que pueda tener una persona de Taco, y conoces perfectamente el barrio, o yo que soy de La Cuesta, que las necesidades que pueda tener un puntero o una persona de Tejina. No lo son. Y como eso no lo es, tenemos que trabajar mucho, ¿no? En los barrios, desde dentro hacia afuera. Al final, por mucho que se intente impulsar en los barrios, siempre el barrio mío está abandonado, alcalde. Claro, esa es una coletilla, ¿no? Y claro, al final lo que hemos hecho es empezar por impulsar proyectos, por ejemplo, de crear espacios para los jóvenes, para los niños. ¿Cómo qué? Parques naturales, biosaludables, parques donde pueda convivir un niño columpiándose o en un módulo infantil con una persona que está haciendo pues sendero que hemos marcado por el entorno que rodea el mismo parque, ¿no? Lo hemos hecho en Valle de Guerra, lo hemos hecho en Bajamar, lo hemos hecho en Taco, lo estamos impulsando ahora en la zona de la Piterita. Al final, seamos realistas, todo no se va a poder solventar, pero sí es cierto que bueno, en líneas generales queda mucho trabajo por hacer, sí, pero se ha intentado hacer de la mejor de las maneras, equilibrando las exigencias de todos los vecinos y vecinas del municipio. ¿Y el sector primario lo tiene presente? Porque la laguna ha sido siempre un referente en ese sentido, ¿no? La ganadería, la agricultura. Hemos empoderado, y esto lo puedo decir abiertamente, hemos empoderado el área de desarrollo rural del municipio. Hasta ahora el área de desarrollo rural del municipio era un medio cajón desastre que nadie sabía muy bien, tenía unas economías, pero bueno, nosotros nos pusimos firmemente con esto a trabajar de la mano de los ganaderos, también de los agricultores. Hemos impulsado un proyecto que es muy bonito, que es el de recuperar aquellos
suelos de la zona de los Genetos y Baldíos que estaban en desuso, estaban ahí pues con maleza de todo tipo, para dárselo a la posibilidad a los propios ganaderos de que crean y siembren el forraje, no, se me acaba de ir el santo al cielo, pero bueno, la idea es que ellos puedan tener el propio alimento de la ganadería. Okay. O por ejemplo también hemos decidido firmemente apostar por una feria ganadera y agrícola de primer nivel, y eso es el fruto de que este año por fin sea ya reconocida como la Feria de Tenerife. En la mesa con los ganaderos y los agricultores nos los decían, necesitamos un entorno donde poder exponer nuestros productos de primer orden, de primera calidad, de excelencia, como digo yo siempre, y darle un visto, digamos una visión diferente, ¿no? No es lo mismo el que nuestros productos de aquí, de la tierra, se puedan vender en la tienda de toda la vida que tener que irte a un gran supermercado que al final enseguida se te van los ojos para el precio antes que el producto. Entonces hemos intentado y hemos apostado por eso, por el empoderamiento de los ganaderos y evidentemente también de los agricultores. Le hemos dado una oportunidad para que los costes de la producción se reduzcan con el forraje, ya lo dije, en estos suelos que hasta ahora hemos llegado a acuerdos con los propietarios de esas fincas para que ellos puedan trabajarla, y también hemos ayudado con muchísimas ideas y proyectos. Yo huyo un poco, fíjese, y esto a lo mejor es contraproducente que yo lo diga, pero huyo un poco de las subvenciones, porque creo que mal acostumbra a un sector que ya de por sí necesita mucha ayuda, pero también lo hemos hecho, no vamos a negar la mayor. Hemos ayudado muchísimo a un sector que también lo necesita, y por supuesto vamos a seguir haciéndolo, porque para nosotros la ciudad de San Cristóbal de la Laguna es el granero de Tenerife, y tenemos que ir hasta el modelo de ser de autoabastecimiento total y absoluto, porque es que yo creo, y estoy convencido de ello, que es el futuro de esta ciudad, de estas islas. Se va a presentar, entiendo, ¿no?, a elecciones, encabezando la lista del Ayuntamiento de La Laguna, ¿o hay un cambio de institución, ya que estamos? No, tengo un proyecto en la Laguna. Lo dije cuando me presenté, en el año 2019, muy pocas personas, tengo que decirlo abiertamente, pues daba pues ni tan siquiera un céntimo por este proyecto. Hoy en día yo me siento muy querido, si lo tengo que decir, de verdad, me siento muy querido. Yo, allá donde voy, el grupo y yo nos sentimos muy respaldados por la ciudadanía, y eso es muy importante para tomar la decisión de seguir 4 años más al frente de esta institución, que es como digo yo, es un transatlántico. Todo esta isla gira alrededor de San Cristóbal de la Laguna, todo, desde la movilidad hasta la salida y entrada de esta isla pasa por el aeropuerto, o tener la potencialidad de un hospital de primer nivel, ¿no? Pero quitando todas estas digamos grandes identidades que tiene la ciudad, yo me quedo con una cosa, por eso he optado a presentarme: el cariño que desprende la gente para conmigo. Es decir, cuando yo voy a un barrio y un pueblo y la gente me para y me dice tienes que presentarte, eso te condiciona mucho. Y eso que tengo una vacante prácticamente de un niño que nos acaba de cumplir 19 meses, ¿no? Y Hugo, ¿no? Sí, Hugo. Y es muy sacrificado. Que estuvo en su primer carnaval lagunero, sí, vestido de Harry Potter. De Harry Potter, sí. Eso me han dicho. Sí, ahí fue. Qué bueno. Alcalde, muchísimas gracias por su gestión, por su tiempo. Muchísima buena suerte le deseo para lo que venga de aquí en adelante, porque su suerte será la suerte también de los ciudadanos, evidentemente, así lo entiendo yo. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Canarias Mi Mundo. Tal y como te adelantaba al principio, en este programa estrenamos hoy una sección que repetiremos en otras ediciones de Canarias Mi Mundo, y que ha querido titular nuestro protagonista Desde la Ventana. Ese protagonista no es otro que el lingüista, poeta, además de presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, Antonio Martín Piñero, y que nos propone con un texto, con un poema, un tema. Lo saludamos. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Desde la Ventana, con Antonio Martín Piñero, presidente de la sección de literatura del Ateneo de La Laguna, lingüista y poeta. Antonio, ¿qué tema literario nos propones en esta ocasión?
¿Y con qué autor y obra nos quiere sorprender? Bueno, pues vamos a empezar desde la ventana tratando lo cotidiano que tenemos en las islas, ¿no? Nuestro panorama más cercano, digamos, nuestra familia, nuestros rincones, nuestros encuentros, aquellas cosas que quizá para el imaginario social podrían pasar desapercibidas para la literatura, ¿no? Y pensar, bueno, la literatura solo abarca los grandes temas, solo puede hablar del amor en un sentido universal, solo puede hablar de los sentimientos más universales, la soledad en un sentido universal. Y nos olvidamos de que la literatura también recoge lo cotidiano, o sea, es un archivo de nuestra experiencia, ¿no? Y por tanto la literatura que se hace en Canarias, por ejemplo, que es lo que trataremos, recoge la experiencia canaria, recoge la cotidianidad canaria, ¿no? Esa manera de que en un texto yo me vea también reflejado. Y yo mire un texto de otra persona y descubra algo de mi cotidianidad en otra cotidianidad, ¿no? Y además ese ha sido un leitmotiv de algunos autores destacados, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque siempre podríamos decir que en literatura tenemos esta especie de enfrentamiento universal concreto, ¿no? Universal o de casa, ¿no? O local, ¿no? Entonces hay gente que cree que la literatura tiene que tender a ser universal y desprenderse de rasgos locales, y luego hay gente que cree lo contrario. Por tanto, yo creo lo contrario. Va a invitarnos a descubrir sobre un tema, en este caso la cotidianidad, un tema concreto, la obra y un autor determinado que nos presentas, que no será el único, pero es el que tú has elegido. Exactamente, elijo un autor para introducir esos posibles textos sobre lo cotidiano. En este caso, el primer tema de lo cotidiano lo trataremos con Félix Francisco Casanova, aprovechando que es el Día de las Letras Canarias, este 21. Así que, bueno, empezaremos un poco hablando de él, pero muy brevemente, ¿no? Porque aquí lo que nos interesa es leer los textos, acudir a los textos y ver cómo se refleja ese tema en los textos. Pero bueno, por dar simplemente algún dato, pues nace en La Palma en el 56 y muere muy joven en Tenerife en el 76. ¿No? Es el poeta joven, uno de los nombres que tiene, y genera todo un imaginario, ¿no? Es decir, tiene una estructura muy fuerte, pese a ser joven, pese a no haber tenido, podemos decir, tiempo de vivir esa condensación vital que se muestra en las obras, ¿no? Esa condensación de lo cotidiano de su vida, la podemos encontrar en un imaginario ya maduro, ¿no? Como si fuera, podríamos decir, una persona que llevaba escribiendo 60 años, porque la vida que tuvo la tuvo muy condensada, y la experiencia vital, la manera de escribir y cómo reflejó eso cotidiano en su escritura, lo hace, pues, digamos, descubrimiento que de repente tiene la literatura, ¿no? En una persona que de repente se ilumina, aunque sea, por desgracia, por un periodo muy breve. ¿A través de qué obras podemos profundizar en este tema en concreto, en lo cotidiano? Pues mira, en el caso de Félix Francisco, podríamos verlo en casi todas las obras que tiene publicadas, ¿no? Lo bueno, en este caso, la cosa de que ya no publique más es que al final es un cómputo cerrado, ¿no? Se pueden decir todas las que hay ya y en las que lo trata, ¿no? Por ejemplo, la primera del 74, en El Invernadero, trata esa cotidianidad de cómo el autor vive ciertas experiencias cercanas a él, ¿no? O también en los textos de los libros que vamos a leer nosotras, que sería Hubiese amado, yo hubiese amado, que se publicó a título póstumo, ¿no? Y La memoria olvidada. En todos ellos trata como su circunstancia más personal, de cómo ha ido creciendo, cómo experimenta con distintas cosas, cómo vive el amor, pero es un amor que yo digo es íntimo, del día a día, ¿no? No un amor con pretensiones de universalidad o pretensiones de ser el amor definitorio para todo el amor, sino ese concreto que yo tengo y que quizá nadie más tiene, pero que expreso en la literatura porque también merece la pena. Según tu criterio, sí, ¿por qué tuvo y tiene ese peso específico y esa importancia en la literatura canaria a pesar de su corta vida? Yo creo que por la explosividad, es como las vanguardias. De repente las vanguardias, cuando la literatura parece que está aletargada, llegan las vanguardias y en 5 años, 10 años, lo que dura un movimiento de vanguardia, explota una cosa y se hace algo nuevo, porque de repente se sacuden las bases de lo que había y a partir de ahí solo se puede hacer otra cosa, ¿no? No se puede de alguna manera volver a lo anterior. Yo creo que Casanova consiguió eso, consiguió revitalizar la literatura encarnando lo que es la explosión literaria de la juventud. Más que ser una persona, era una especie de ideal. Como podría ser Janis Joplin o Jim Morrison. ¿Tuvo reconocimiento en vida? Tuvo reconocimiento breve, sí, es verdad que tuvo siempre hablando del tiempo que tuvo, claro, de escritura, ¿no? Tuvo bastantes premios y sí tuvo reconocimiento, ¿no? Pero al final
no dio tiempo a tener ese reconocimiento de ser considerado una autoridad en vida, como sí sería considerado ahora, ¿no? Un pilar de la literatura canaria, como lo es ahora con la perspectiva temporal. Sin embargo, nos traes 3 títulos para descubrir lo cotidiano a través de Casanova. Exactamente. El primero sería del libro El don de Borase, que es una novela, y es el texto introductorio, es decir, no sería parte propia del texto, sino es la nota que él pone, nota preliminar, a la lectura. Como advirtiéndonos de lo que vamos a encontrar en estas páginas, y a mí me parece que precisamente encarna esa manera que tiene la literatura de abrazar lo cotidiano, ¿no? Y me parece que por eso lo he traído. Estas son algunas de las cosas que viví, soñé e imaginé durante 40 días del verano del 74, y no estarían en sus manos si no fuera por eso que llamamos literatura. El resultado del juego no tengo la menor idea de cuál es. En cierto modo, puede que sean las aventuras de un extraño individuo que no dudo que sea un trozo de mí. Ahora, solo unos meses después de la gestación, no recuerdo exactamente los motivos que me impulsaron a escribir estos folios, y no ratifico algunas de las ideas que quizá expresé. Lo que sí recuerdo es que intenté aniquilar a cualquier bicho viviente, mito, institución o moralidad que cayese en mis manos. Yo, que creo que no creo en las palabras y sin embargo me divierto con ellas, que creo en la incomunicación pero intento comunicarme, no podría hacer algo con lo que siempre estuviera de acuerdo, y naturalmente, no, esto no es una excepción. Aquí hablo, llevándolo todo a un caso extremo de las situaciones ridículas, el no poder fingir ya más, el hazmerreír de la justicia humana y divina, el amor a los pequeños detalles, los ritos íntimos, las revoluciones de cada día, la cama y el altar, las sensaciones solitarias que tu vecino nunca conocerá, los fantasmas que cada cual arrastra y tal vez lo más importante, cuando las ilusiones que nos sostienen se derrumban como en una mala noche de reyes, cuando esa maravilla meta no es más que un estercolero y tampoco quieres mirar atrás. Esta es una nota entre tantas notas que podría haber escrito sobre una novela entre tantas novelas que podría haber escrito, acerca de uno de mis tantos yo. De todas formas, tampoco estaré de acuerdo con esto dentro de cierto tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy mi propio abuelo viendo mi infancia jugar. Enero del 75. ¿Por qué elegiste una nota introductoria y no el texto ya del propio libro? Me llama la atención ese detalle. Sí, porque me parece que lo que marca los libros, sobre todo si lo hace el autor, ¿no? No tanto a lo mejor un prólogo que haga otra persona, pero cuando el propio autor se toma tiempo, la autora se toma tiempo y se toma esfuerzo en marcar, en encorsetar el libro y darle unas circunstancias concretas, yo creo que tenemos que hacerle caso y acudir a eso, a ver qué nos quiere decir. En muchas ocasiones son datos sobre la gestación del libro, se hizo no sé cuándo y pueden ser más o menos datos innecesarios. Pero en este caso es todo un tratado filosófico literario dentro del propio libro, ¿no? Es un autor jovencísimo hablando de cómo las autoras desechamos los textos una vez escritos y ya no nos sentimos identificadas, y cómo la literatura atrapa momentos cotidianos que no conocería tu vecino, tu vecina si no fuera porque lo has escrito, ¿no? Tiene como todo un sistema de advertencias de cómo es la literatura, ¿no? Entonces me pareció importante traerlo para ponerse también ese membrete a todo lo que vamos a ver aquí. Y además se deja ver la manera que tiene de expresarse, con lo que se hace todavía más apetecible adentrarse en el libro, que decíamos se titula El don de Borase. El don de Borase. Con V. Magnífica manera de introducirnos en lo cotidiano. Sí. Me intriga. Ese es el gran objetivo, incentivar la lectura con este espacio, ¿no? Sí, y vemos el carácter irreverente que tenía de ya retar al lector desde que empieza a leer, ¿no? De, bueno, estás leyendo esto, pero seguramente yo mismo ya ni lo suscriba. Ya lo que esté leyendo seguramente a mí ni me guste. A mí me enganchó con eso de la rotura de una ilusión como en una mala noche de Reyes. ¿No? Sí, señor. ¿Qué otro título tienes para proponernos? De una maleta llena de hojas, recogido en La memoria olvidada, tendríamos un poema que sintetiza, o que yo creo que concreta, uno de esos momentos que quizá, si no fuera por la literatura, si no fuera por la poesía, nadie conocería de nuestra vida, ¿no? De la vida de las personas que escriben y que también es la vida de las personas que no escriben, solo que al no escribirla pues no se pone en la palestra, ¿no? Entonces es uno de esos momentos cotidianos que podrían parecer imperceptibles y que podrían escaparse a la literatura, podríamos pensar que deben escaparse a la literatura, pero que todo lo contrario, que son realmente la base,
de la experiencia literaria, ¿no? Es un poema. A veces, cuando la noche me aprisiona, suelo sentarme frente a una cabina telefónica y contemplo las bocas que hablan para lejanos oídos. Y cuando el hielo de la soledad me ha desvenado, los arrenderos moros canturrean tristemente y las estrellas ocupan su lugar, yo acaricio el teléfono y le susurro sin usar monedas. También escribió poesía, por Sí. lo que estamos viendo, ¿eh? Sí, realmente de novela tiene solo el don de Borassi, el resto ya es Ujú. casi todo obra poética, en colaboración también con otros autores Ujú. y demás, pero sí tiene esa, digamos, esa inspiración, o por lo menos por lo que se entiende que empezó a escribir, por lo menos poesía, sería por la influencia del rock, de las letras musicales y por el empezar a escribir canciones y terminar escribiendo poemas, ¿no? Entonces siempre se ve mucho también ese espíritu rockero, por eso lo comparaba con figuras como Janis Joplin o Jim Morrison, ¿no? Porque realmente encarna ese espíritu de vive intenso, muere joven. Ujú. Y además correspondía, Y además correspondía creo que con perfectamente. su perfil también, Sí. y lamentablemente se Y cumplió la lamentablemente, máxima de morir exacto. joven. Y ya el último texto, ¿Cuál es el tercer título que tiene? que está dedicado a María José, ¿no? Dedicó él a María José. Y sería, ¿Sabemos quién es María José? imagino por lo que encierra el poema, que sería una amante, pareja. Ujú. Ok. De Agua Negra, también recogido en La memoria olvidada, y el título del poema sería Eres un buen momento para morirme. Que ya desde el título a mí, cuando estaba buscando los textos, ya lo había leído en su momento y recuerdo que la primera vez que leí el título, ya solo con el título, me pareció perfecto, ¿no? Eres un buen momento para morirme. Solo ese título ya me cautivó. enganchó, ¿no? Diciendo, bueno, a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Entonces, bueno, es un poema, ya digo, dedicado a María José. Amaneciendo y anocheciendo a un mismo tiempo. Cariño, ¿no es esta la forma en que te gustaría vivir? En mi cabeza hay un álbum de fotos amarillentas y lo voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire y en cada sueño que sueño. ¿Sabes una cosa, pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio, un disco de rock and roll y calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos. Te he hecho el amor con la ropa puesta a través de una larga pajita dorada, mientras cruzabas la calle con el cabello ardiendo. Pero ahora tus pies son quienes dan mis pasos, así que no te equivoques, pues me caería. Te bebo en cada vaso de agua que sacia mi sed. Mis palabras son claras como niños pequeños, o espesas como semen empapando cortinas. Pero hoy tengo que inventar un nuevo idioma para conversar con tus tiernos maullidos eléctricos y los gritos de euforia de la gente que vive en tu cabeza. Debes saber que a veces soy como un entierro interminable, siempre triste y azul, subiendo y bajando por la misma calle. Pero otras veces soy un río de risa corriéndome por toda la ribera, haciendo el amor a la mar, una felicidad contagiosa, un revólver de amor, nena, y lo voy a disparar justo a tu corazón. Bang, bang. ¿Te di? Quiero arrollarte, enrollarte y arrullarte, montaña de aguardiente y tarde rojiza. Eres un buen momento para morirme. 14 de diciembre del 75. Desde luego parece la letra de una canción. Parece la letra de una canción de Sí, rock. Sí, señor. Sí. ¿Cuál crees que puede ser el mejor comienzo para conocer a Casanova? ¿Su poesía? ¿Su narrativa? Yo creo que el mejor comienzo es siempre la poesía. Ujú. Para las autoras que tengan o que trabajen distintos géneros, creo que la poesía, porque tiene lo concreto y puedes descubrir en algunos poemas, en un par de poemas o 3 poemas, si realmente notas una conexión con ese autor o esa autora, ¿no? Si tuviera prosa, tiene algún tipo de prosa breve, también, porque sabes, cuando concretamos sabemos lo que queremos decir en muy pocas palabras, ¿no? Al final una novela tiene la oportunidad de ir arreglándose, y esto lo digo en el mejor de los sentidos y lo dice una persona que es incapaz de escribir novelas, yo lo he intentado, pero puede ir arreglándose porque tienes una frase que va completando la otra, ¿no? Un poema al final es una estructura compacta, cerrada y que no tiene posibilidad de arreglarse con otro poema. Ujú. El poema es el que es, ¿no? Entonces al final, en ese acto de decir que es un poema y que es una afirmación categórica, que dice esto empieza y termina aquí, ahí se suele ver si nos gusta o no nos gusta, o si nos apasiona o no nos apasiona alguien, ¿no? Yo creo que no hay que leer por obligación. Casanova me parece una persona obligatoria y a la vez me parece una persona disfrutable que no requiere obligación. Así pues, Félix Casanova, 3 títulos en concreto en esta Desde la Ventana,
con Antonio. ¿Nos los recuerdas, por favor, los 3 títulos? Teníamos el primero del Don de Vorace, una novela, que vimos la nota introductoria. Luego un poema de Una maleta llena de hojas, recogido en La memoria olvidada. Y por último otro poema de Agua Negra, también recogido en La memoria olvidada. La memoria olvidada. Tomamos buena nota. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio Martín Piñero, presidente de la sección de la literatura, de literatura, quería decir, del Ateneo de La Laguna, lingüista y poeta. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te espero en el siguiente. Recuerda, la cita siempre con Canarias, la cita con la cultura, con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con estas islas maravillosas en las que tenemos, creo, la suerte de haber nacido. Te dejo con música, con un poema de Agustín Millares Sal, a quien Juan Carlos Senante, Caco Senante, puso música en los años 70. Y además de la grabación que el mismo cantante hizo, el álbum Nuevo Cauce de 1976 del grupo palmero Taburiente lo incluyó también. Con esta última versión es con la que te dejo disfrutar. Yo, poeta, declaro, con esto y mi deseo de salud y de felicidad, me despido de ti. Poeta declaro que escribir poesía es decir el estado verdadero del hombre, es cantar la verdad, es llamar por su nombre al demonio que ejerce la maldad noche y día. El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que lastima la guerra. Colocado en vanguardia, sin que nunca desalte, su unidad con los pueblos, su visión del conjunto. El poeta es el hombre que primero está a punto para hacerse con brío a la mar del combate. El poeta es el pueblo que a morir se resiste en la súbita noche donde todo se olvida, donde no hay libertad, no hay poeta con vida, ningún pájaro vuela donde el aire no existe. Yo poeta declaro que la cólera suena cuando hay algo que atenta contra el sol que nos guía. La vida es el poeta si la tierra se enfría, cuando en el corazón ni justicia ninguna. Yo poeta declaro que en el mismo camino del tiempo del poeta se halla siempre un hermano. Yo poeta declaro que el poeta es humano, conduciendo a los hombres hacia un claro destino. La 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 la.